La paz sea con ustedes, amados hermanos. Nuevamente muchas gracias a la nueva audiencia, a los nuevos suscriptores, a este canal que vamos creciendo en la comunidad. Gracias también por compartir los audio videos para los demás hermanos que tengan a bien recibirlos, estos videos que nos ayudan a esclarecer muchas cosas que tenemos en la vida. En esta ocasión les deseo compartir sobre el origen de los pensamientos. Los pensamientos que existen en nuestra mente determinan nuestro modo de vida. Los pensamientos son el poder y la autoridad que nosotros cedemos a tanto la mente como el cuerpo y el espíritu. La procedencia de ellos es multifacética. Todos nuestros sentidos, conocidos y los que no conocemos también, aportan para dar formas, normas y directrices al comportamiento de cada uno de nosotros. Es por eso la importancia de que nosotros sepamos identificar de dónde provienen los pensamientos. Hay unas partes que a nosotros nos interesa saber en relación a lo que Dios ya ha hecho en cada uno de nosotros. Nos ha permitido, nos ha dado primero que nada el alma, donde está el libre albedrío y el intelecto para poder razonar en todo lo que está relacionado al comportamiento de la carne y la mente, del espíritu y la conciencia. Estos dos lugares son donde se generan los pensamientos, tanto en la carne como en el espíritu, pero cada uno de ellos tiene su canal de comunicación. Es un elemento de comunicación que la conocemos como la mente y la conciencia. Pero en medio de estos dos se encuentra el intelecto, donde está el razonamiento, que es parte elemental del alma. Es ahí donde tomamos, nuevamente repito, la libertad de decidir. Podemos discernir entre lo uno y lo otro, sea lo bueno o sea lo malo. Y en este caso les quiero compartir de este tema para que podamos nosotros tener una manera mucho más práctica a la hora de tomar decisiones en nuestra vida y pensar cómo el Espíritu Santo, que es de Dios, nos va formando, nos va transformando día a día. Les comparto aquí, por ejemplo, nos dice en el Salmo 139, capítulo 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Luego añadió: lo que sale de la persona, hablando de quien añadió, es Jesús, ¿no? Ahorita estoy hablándoles del libro de Marcos, capítulo 7. Dice: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es decir, aquí nos está dando a nosotros de una manera generalizada sobre el comportamiento de los frutos de la carne. Como se entiende, un fruto natural de la carne, por la caída que tuvo el ser humano desde el Edén, cuando Adán y Eva tomaron el fruto del conocimiento del bien y del mal, esta fue la caída de la humanidad. Y de ahí nosotros venimos traemos en sí el pecado original, que es conocido como el mentir, los hurtos, la idolatría, la fornicación, el adulterio, la codicia, la avaricia, la lascivia, la lujuria. Estos frutos de la carne son los que a nosotros nos crean pensamientos. Estos son los pensamientos de la carne a los cuales el espíritu se opone, porque se oponen entre sí, entre la carne y el espíritu. Recordemos también que Jesús nos dice en las Escrituras:
Dice, porque existe una enemistad entre la carne y el espíritu. Tomemos en cuenta que es enemistad. O sea, es un enemigo. Y quien está en medio de esto es el alma de cada uno de nosotros. Es por eso que les traigo a tema de poder entender cuál es el origen de los pensamientos. Nosotros podemos estar pensando en algo determinado. Les tomo como un ejemplo de ilustración. En los homicidios nos encontramos con varios factores. Para que se pueda reconocer un homicidio, hay, por ejemplo, el suicidio, los asesinatos, los crímenes, las violaciones, pero cada uno de ellos está puesto según la ley como una especialidad diversa. Es diferente cada uno de ellos. Entonces esto nos permite entender de que cada uno de estos frutos de la carne también tienen otros aliados, como el mentir. Al que miente le gusta engañar, y del engaño también viene la traición. Miren. Entonces de esa manera se van abriendo los pensamientos, para que de esta manera sean trasladados a la mente. Y si nosotros en el alma, razonando, tomamos la decisión de hacer lo que está generándose como pensamiento y ocasiona un daño a una tercera persona, a una persona llegada o a uno mismo, entonces sabemos de que esos pensamientos son de la carne. No así, no obstante, tenemos también en la deliberación entre la carne y el espíritu, encontramos de que en los frutos del espíritu está el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, el gozo, la benignidad, la templanza y el dominio propio, de donde nosotros podemos tomar ventaja de que de ahí podemos generar los frutos que determinen un buen vivir para nosotros y quienes nos rodean. Después de este comentario les voy a compartir algo que dice aquí. Por ejemplo, en Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Esta es una combinación del libro de Proverbios y el libro de Isaías. En la segunda parte, donde dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Esto lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Otro que da del libro de Proverbios dice, por ejemplo, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Esto está en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Y otro que viene acá, coincidiendo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, como lo describe el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y por último, también encontramos aquí, como dice en Filipenses 4:8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogios, El Señor dice, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Miren. Entonces los pensamientos, nosotros tenemos dos orígenes. Como les digo, el uno es de la carne y mente y el otro es del espíritu y la conciencia. Tenemos el intelecto para deliberar y de esta forma tomar decisiones con el libre albedrío que está en el alma. El alma es quien cede tanto a lo externo
como a lo interno. Lo externo es la seducción que tiene la carne por la materia, sea esto un carro, sea la comida, sea una mujer, sea un hombre, sea el poder, sea la fama, sea cualquier acto en el cual le permita moldear su modo físico, sea esto para beneficiarse a sí mismo o beneficiar a otros. Nosotros tenemos eso en particular, que estamos viviendo en 4 dimensiones. La primera dimensión es la mente, donde están las ideas. La segunda dimensión es cuando describimos esas ideas mediante un papel, un documento, y planificamos. Esa es la segunda dimensión, porque ya pueden ver otras personas, pueden deliberar esas personas por la idea que sale de la mente. Y una vez de que se planifica y se ejecuta ese plan, viene la tercera dimensión, que se materializa. Humanamente, yo les digo, son 4 dimensiones. La cuarta dimensión, después de que se materializan las cosas, si una persona no está preparada espiritualmente y no tiene dominio propio, que esto es algo de la cuarta dimensión que yo como persona lo tengo en cuenta, sí, pero para Dios la primera dimensión es el espíritu, lo cual nosotros estamos compartiendo en estos videos o en estos audios. En otra ocasión dice aquí, por ejemplo, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren que, ¿cómo es esto, no? El espíritu es quien juzga los pensamientos y las intenciones del corazón físico. Acá en cambio nos da otra sugerencia. Lo que les acabé de compartir está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Acá hay otra sugerencia en la primera de Corintios. Dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Como les dije, en los frutos de la carne suele haber eso, las divisiones. Dice así, vuelvo a repetir, dice, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Enderezca las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. Y en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios ya está en nosotros. Nosotros podemos tomar ventaja de esto. Estamos en la época de la gracia. Y de estos temas, si tienen a bien, hermanos, pueden seguir consultando. Yo les sigo compartiendo temas que nos ayuden a edificarnos y transformar nuestro entendimiento, a manera de que este entendimiento nos sirva para el mundo postrero. Si no tenemos este entendimiento, nosotros ¿cómo podemos recibir un cuerpo nuevo que sea inmortal e incorruptible? Es la razón por la cual nosotros estamos viviendo en este plano dimensional, donde está el tiempo. Recordemos que hay una vida nueva después de esta vida. Pero siempre tomemos en cuenta de que los frutos de la carne se oponen a los frutos del Espíritu. Espero de que esta plática o este compartir de esta información les ayude mucho, hermanos. Si tienen a bien, los que acaban de escuchar estos videos se pueden suscribir para que tengamos una comunidad mucho más amplia y extensa para seguir compartiendo esta información. Y como siempre, hermanos, para mí es un placer compartir estas cosas con ustedes. Para mí es un privilegio y la paz del Señor sea siempre con ustedes, amados hermanos.